Pues buenas tardes, estamos en Radio Cómplices en el programa Docencia, pero hoy tenemos de visita a una persona que quería entrevistar, se llama Julia. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. A ver, lo primero, ¿quién es Julia? ¿Perdón? ¿Quién es Julia? Pues, entre otras muchas cosas, la madre de Lola. Porque nosotros nos conocemos porque tienes una página que se llama precisamente así. Proyecto Lola. Eso es. Cuéntanos un poco qué es Proyecto Lola. Pues el Proyecto Lola nació a raíz de que yo perdí a mi bebé estando embarazada y entonces quise donar la leche que hizo aparición al dar a luz al bebé. Este bebé se llamaba Lola, por eso se llama así el proyecto. Y entonces ahora nuestro objetivo es informar a las madres que pierden a sus bebés de las diferentes opciones que tienen para gestionar la subida de la leche, porque normalmente en los hospitales, por protocolo, lo que se hace es ofrecer una medicación que corta la subida, muchas veces sin informar de qué es esa medicación, y desde luego en la gran mayoría de los casos sin dar otras opciones. En el caso de que se informe para qué es esa medicación, no se dan otras opciones sobre el manejo de la lactogénesis, que se llama esta subida de la leche. Y entonces nuestro objetivo ahora es esto, que las madres tengan todas las opciones y sean ellas las que tomen la decisión de qué es lo que quieren hacer en un momento tan duro y tan delicado, que por lo menos las cosas que pueden tener bajo su control, pues que las tengan. Además que es un tema muchas veces, como dices, duro. Muy, muy duro. Claro, es perder a un hijo. Es casi, se puede decir, la misma situación, el pedir la leche a esa madre que ha perdido a su hijo, la misma situación que pedir alguna donación de ese niño. Claro, exacto. Cuando alguien muere, los médicos están muy sensibilizados con el tema de la donación de órganos, efectivamente. Sin embargo, en el tema de la donación de leche todavía hay muchísimo tabú, y entonces los profesionales como que tienen miedo de proponer a la madre esta opción. Realmente nosotras lo que pedimos y lo que deseamos no es que se ofrezca la donación como tal o que se pida la donación como tal, sino que se ofrezca todo el abanico de posibilidades. En ese sentido, será la madre la que por iniciativa propia decida, pues sí, ahora que tengo la información de que esta posibilidad existe, me interesa donar, o me interesa hacer una inhibición fisiológica, o me interesa sacarme la leche y dársela a mi hijo mayor, por ejemplo, o me interesa, guardar la leche para hacer algún tipo de ritual de despedida, por ejemplo, que en muchos casos también pues resulta muy sanador. Al final, la toma de decisiones y el tener cierto control, pues siempre es sanador, porque si no luego se quedan las cosas como me he dejado hacer todo y no he podido decidir nada, ¿no? Y esa sensación también muchas veces pues aumenta la culpa, aumenta el arrepentimiento y aumenta que el duelo sea difícil. ¿Cuánto tiempo llevas con este tema de la página y sobre todo conociendo ese mundo? Pues el tema de la maternidad siempre me ha apasionado. El nacimiento y muerte de Lola fue ahora en junio, haría 3 años, y fue en septiembre de 2016 cuando iniciamos esta página desde la Asociación Psicología Perinatal de Murcia, de la que formo parte como voluntaria, miembro. Tienen otras actividades, como por ejemplo grupos de duelo para madres y padres y familias y amigos, incluso de personas que han perdido un bebé, y dentro de esas asociaciones donde se encuadra el proyecto. Entonces nació 3 o 4 meses después de despedir y acoger a Lola en mi vida, porque fue las dos cosas a la vez. Y así que pues eso, desde hace casi 3 años estamos
pues muy interesadas en el tema de acompañar a esas madres en sus duelos, concretamente en la gestión de la lactogénesis, pero mucho más ampliamente en toda la totalidad del duelo. Es un tema además que has tenido que reivindicar tu posición, porque no hay una asociación nacional que no entendía ese trabajo tuyo. Sí, yo la verdad es que mi experiencia personal en ese sentido fue muy buena, desde el desconocimiento total de que esto podía darse y de que esta opción era también válida. Me aceptaron la leche sin ningún problema y con muchísima... Me sentí tratada fenomenal por el punto de recogida de leche en Murcia, porque aquí en Murcia no hay banco de leche, pero hay un punto de recogida en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, y ellos lo mandan al banco de leche de Granada, y tanto por un hospital como por otro el trato fue excelente y con una sensibilidad total. Sin embargo, efectivamente había un par de bancos en España que se negaban a aceptar la leche de estas madres. Y claro, eso para nosotras era terrible, porque si nacía la iniciativa de alguna madre de desear hacer esa donación, que le dijeran que no, era muy duro, claro, muy terrible. Y ahora desde la Asociación Nacional de Bancos de Leche, bueno, se ha hecho un tríptico además fantástico, explicando cómo se puede hacer esa donación y desde luego diciendo que por fin ya en todos los bancos de leche se acepta la leche de madres en duelo. Ahora que se lleve a la práctica es lo que estamos vigilando, porque todavía las cosas en el papel normalmente llegan antes que en la realidad. Además he estado hablando contigo para ver si podíamos desde la radio hacer un llamamiento para que esto sea más natural hablarlo, y sobre todo que no sea algo que parece imposible, porque que una asociación nacional no quiera recibir lo que estabas luchando cuando es lo normal después de la ayuda, el duelo y todo lo que estáis pasando, es casi lógico que haya ese enfrentamiento cuando tenga que ser al revés, unidos en la misma causa. Claro, totalmente. En realidad no ha sido tanto un enfrentamiento. Yo entiendo que los bancos de leche que no aceptaban esta leche lo hacían con una intención de protegernos de alguna forma, ¿no? Y de no querer empeorar nuestro duelo, ¿no? Sin embargo, lo que no entendían, puesto que no estaban en esa situación, por suerte para ellos, para ellas, es que realmente hacer esto en muchísimos casos, en la gran mayoría, desde luego, en todos los casos que yo he conocido, que no son muchos, pero bueno, en todos los casos que yo he conocido, es todo lo contrario, es una alegría y una ayuda dentro de un momento tan terrible, como decía antes. Es en muchos casos conseguir darle cierto sentido a esa pérdida. En fin, en muchísimos sentidos es como donar los órganos de un familiar que ha muerto. Es decir, bueno, la tristeza está aquí y no la niego, pero a la misma vez hay algo que me hace sentir orgullosa, que me ayuda, que me ocupa el tiempo incluso, porque esos días primeros son terribles, esos primeros meses son realmente muy duros, y algo así a lo que agarrarte es muy importante, y además sabiendo lo importante que es y lo vital que es en muchísimos casos para los bebés que lo reciben. Sí, porque además estábamos hablando de que esa leche no se está haciendo negocio. No, claro, es una donación que luego van a recibir bebés que pues muy prematuros, o bueno, el hospital es el que decide qué bebés van a recibir esa leche, y lo decide como con prescripción médica, lo utilizan como una medicina, y realmente es que es oro, no hay laboratorio médico que sea capaz de producir algo tan maravilloso y tan completo como la leche materna. Además, con eso ha habido también una discusión tremenda sobre si se puede dar el pecho en la calle, si no se debe, si se debe dar el pecho hasta cierta edad. Después ha habido siempre discusiones. Sí, efectivamente, la lactancia siempre, bueno, el pecho cuando cuando se sexualiza
en algunos ámbitos bien visto y aceptado, y sin embargo cuando está cumpliendo su función biológica, pues hay que esconderlo en un cuarto de baño o en una sala de lactancia. Yo, por ejemplo, después de Lola tengo otro bebé que tiene 19 meses ahora y sigo con el pecho. Y he de decir que en estos 19 meses nunca he sentido ni una mirada reprochadora, ni... Mucha gente te pregunta, ¿pero hasta cuándo vas a estar con el pecho? Y yo digo, pues hasta que queramos los dos, hasta que quiera él, hasta que quiera yo, por el momento vamos bien. Pero es verdad que en ningún momento me han dicho, no puedes dar el pecho aquí, o vete, o nada por el estilo. Es cierto que muchas mujeres sí han tenido esa experiencia en cambio. Pero yo personalmente tengo que decir que estoy gratamente sorprendida en ese sentido. Hombre, yo no solo me sorprendo, sino, por ejemplo, no puedo entender que en sitios como Barcelona, que hay una persona que tiene autoridad para ir desnudo por la calle, tenga ese permiso, y una mujer que va a dar el pecho se le prohíba en ese mismo Barcelona. Son cosas que no me entran en la cabeza. Sí, son incoherencias de la sociedad en la que vivimos, que sí, efectivamente, yo tampoco lo entiendo. Hay una situación que me llama mucho la atención, que estás diciendo, la ayuda en el duelo. ¿Mm? En ese sentido, ¿crees que el dar luz a vuestra asociación, a vuestra página, a vuestro proyecto, crees que debería hacerlo no solo Radio Cómplices, sino cualquier tipo de persona que tenga un medio de comunicación, periódicos, televisiones? Porque si yo de casualidad no me encuentro tu página, de verdad que no me hubiese enterado. Ya, es que, claro, estamos poquito a poco dándonos a conocer, aunque llevemos ya varios años en esto. Lo que pasa es que el duelo perinatal, antes o después del nacimiento, también se cuenta como duelo perinatal los bebés que mueren más o menos alrededor al mes de haber nacido. Y es un duelo totalmente desautorizado, escondido, invisible, porque sobre todo cuando son bebés que mueren dentro de la barriga todavía, y sobre todo todavía más cuando son del primer trimestre, pérdidas del primer trimestre, está completamente invisibilizado. Te dicen, bueno, no has tenido un hijo, no has sido madre, no pasa nada, ya tendrás otro, ¿no? Y esas frases son todavía casi más dolorosas que el hecho en sí, porque si desde la sociedad se reconociese a esos padres como padres y se reconociese ese duelo como lo que es, como un periodo dolorosísimo, que en muchísimos casos hay un antes y un después claro, en nuestras vidas, porque realmente nos cambia y nos marca en muchísimos sentidos. Y si fuese socialmente comprendido, desde luego el duelo sería muchísimo más fácil y amable, sin duda. ¿Crees que en ese sentido también es la falta de visibilidad lo que hace que la gente no entienda eso? Sí, claro, es como una pescadilla que se muerde la cola. La falta de visibilidad hace que no lo entiendan, y que no lo entiendan lo convierte en tabú, y el tabú hace que no se pueda hablar de ello, ¿no? Entonces es todo un círculo vicioso en que es muy difícil hablar. Poquito a poco se va aceptando hablar de estas muertes. Se dice, por ejemplo, algo que es muy llamativo: no hay una palabra para nombrar a estos padres. Una persona que pierde a un padre o una madre es huérfana. Sin embargo, un padre que pierde a un hijo, no hay una palabra. En castellano y en muchísimos otros idiomas no existe una palabra para nombrarnos, ¿no? Y esto realmente pues es una señal de que no se nombra, no existe y se esconde. ¿Crees que, como te comenté, hacer un programa en el que la gente pueda hablar de ello, en el que pueda recibir el apoyo directo, no solo de profesionales, sino de gente que ha pasado por ello, ¿crees que vendría bien para normalizar esta situación? Pienso que podría ser muy interesante, sí, pienso que podría ser interesante dar esa visibilidad y darlo a conocer.
como apoyo en ese duelo, existe también, como decía antes, este grupo que nos reunimos una vez al mes y que realmente nos hemos convertido pues en una pequeña familia, porque además de reunirnos una vez al mes, tenemos un grupo de WhatsApp que también nos hace mucha compañía en el día a día cuando alguien está pasando por un mal día o de pronto ha visto algo que le ha recordado, o en fin, compartimos también mucho esas sensaciones que incluso años después pues nos siguen produciendo recuerdos, y recuerdos dolorosos y tristes. El aniversario, por ejemplo, pues son momentos, cuando vuelven las fechas, son momentos que se nos acompañamos mutuamente. Y por ejemplo, hay madres que sufrieron estas pérdidas hace años, como yo, hace 2-3 años, y entonces también nosotras acogemos en el grupo a estas nuevas familias que lo están sufriendo. Y para nosotras es muy bonito también poder hacer ese acompañamiento a las nuevas familias que lo viven. ¿Qué tenéis? Sí, el programa. Perdón. No, perdona. Cuando has dicho que os reunís, que tenéis un WhatsApp, ¿qué os reunís? ¿Físicamente en un local, en un sitio concreto, o es, digo, para que la gente que escuche, que igual le ha pasado y no sabía que existía eso, saber cómo ponerse en contacto con vosotros? Pues nos reunimos normalmente un jueves al mes en el centro García Lix, que es un centro que está entre el Malecón y la estación de autobuses. Y en el Facebook y en Instagram de la Asociación Perinatal Murcia, que bueno, Instagram es así, Perinatal Murcia, y el Facebook es algo así como Asociación Perinatal Murcia. Es fácil de encontrar en cualquier caso. Siempre se cuelga un cartel pues un par de semanas antes. Entonces, si quien esté interesado, desde luego puede acceder a estas páginas, a estas redes sociales y enterarse de cuándo van a hacer esas reuniones. Son libres, abiertas, gratuitas, se puede entrar y salir cuando se quiera y se necesite, se puede hablar o no, se puede hacer realmente lo que se quiera. Es un lugar en el que sentirse acogido, sentirse cómodo, y no hay obligación de nada, ya digo, ni de hablar y de contar nuestra historia si no estamos preparados. ¿Es un mundo, como dices, que cuesta hablarlo incluso entre vosotras? Yo diría que no. Entre nosotras se crea enseguida un ambiente de comprensión, de complicidad, que no encontramos fuera, y que realmente para muchas de nosotras es muy necesario, porque ese hecho de que no se nos considere madre fuera, en la sociedad, en nuestra familia, muchas veces en el grupo nunca es así. En el grupo vas a decir me siento loca porque estoy triste, porque hoy es el Día de la Madre y nadie se acuerda de mí, y nosotros vamos a decir feliz Día de la Madre porque tú también eres madre, ¿no? Entonces, en ese sentido realmente hay muchísima complicidad, y hay muchísimas, no sé, nos van sucediendo cosas a lo largo del duelo, vamos recibiendo noticias, porque claro, el duelo no termina cuando se muere ese bebé, porque luego vamos a hacer la autopsia, vamos a intentar entender qué es lo que ha pasado. En la mayoría de los casos no vamos a saberlo, porque los estudios sobre muerte gestacional neonatal son muy escasos y todavía falta mucho camino por recorrer. Entonces lo normal es que ni siquiera tengan respuestas, que ese es otro duelo que se añade al duelo por la muerte del hijo. Y todo eso, mucha gente no es capaz de compartirlo con sus familias y sus amigos porque no se sienten comprendidos, y sin embargo en el grupo siempre sabemos que no nos van a tachar de locas, que vamos a sentir esa comprensión, esa compañía y ese cariño. Hay una cosa que me está llamando la atención, que es que digas que hay gente que no considere madre o padre a esa persona porque se ha muerto antes de nacer. No lo entiendo, es que es algo que no me cuadra. Es que desde que empieza el embarazo y es deseado, que no es un aborto premeditado, pienso que es una paternidad.
Totalmente, exacto. Para una madre, su hijo existe desde que se entera de que está embarazada, en muchos casos antes incluso, porque es un deseo y un sueño que puede venir de mucho tiempo, ¿no? Y muchos casos de dificultad para quedarse embarazada, de infertilidad, que en cuanto llega ese embarazo soñado, pues es que ya eres madre, ya estás proyectando tu futuro con un miembro más en la familia, soñando a ese hijo, viéndole pasear de tu mano en tu imaginación, y cuando ese sueño se ve truncado, pues es que es terrible, ¿no? Aparte de que en el caso de los padres varones tiene algunas cosas distintas, algunas dificultades añadidas diferentes, pero en el caso de las madres, por ejemplo, es que además durante el embarazo notamos los cambios en nuestro cuerpo, notamos al bebé en muchísimos casos ya moverse, ya sentimos que le conocemos, ¿no? Le hemos puesto nombre o no, pero ya es nuestro hijo, desde luego, sin lugar a dudas, no tiene que nacer un bebé para ser madre, ¿no? No, cuando no estamos embarazadas no es voy a ser madre. Lo que tendríamos que decir es ya soy madre y estoy esperando que el bebé salga, pero ya existe, ya está vivo y ya está dentro de mi vida, ¿no? Ya forma parte de mi vida. Y efectivamente cuando ese bebé muere o no llega a venir a nuestras vidas en la forma que habíamos pensado, pues sí, la sensación de madre, de ser madres, no desaparece. Efectivamente lo somos. Y los padres igual. Es algo que te iba a comentar, los padres en ese sentido, ¿cómo reaccionan? Sé que es pues difícil la respuesta, pero ¿cómo es? Lo normal, lo más habitual y lo que más y los comentarios que más oímos en el grupo, por ejemplo, pues ellos normalmente tienen la sensación, tienen la necesidad de ser un apoyo, ¿no? Para sus mujeres, que son como realmente, entre comillas, las que están sufriendo, y en realidad pues para ellos es un duelo todavía más silenciado, porque ellos tienen que mantener esa fortaleza y esa compostura, así lo sienten ellos, ¿no? Y entonces no se abren, no se relajan, no admiten esa pena, porque sienten que tienen que ser como el pilar de la familia, y para ellos pues es eso lo que decía, hay algunas cosas que son todavía más difíciles para ellos y más tabú, sin duda. Por el estigma que siempre se dice del hombre no llora, el hombre tiene que aguantar, el hombre tiene que ser el pilar o el valor que está ahí siempre. Sí, exacto. Sin embargo, muchísimas veces escuchamos también a esas madres decir, yo necesito saber que tú también estás triste, que tú también sientes que has perdido a tu hijo y que tú también me acompañas en este dolor. No necesito tanto que seas fuerte para mí, sino que seas sensible conmigo, ¿no? Es un giro muy distinto que en muchos casos, en muchas parejas puede ser muy sanador entender esto y que el padre se permita ese dolor y esa tristeza, y que la madre se sienta acompañada y comprendida en ese dolor, puesto que al fin y al cabo, bueno, la madre, claro, tiene el duelo de la madre tiene unas características especiales porque está viviendo un duelo en pleno puerperio, físico y emocional, con todo lo que lo conlleva, pero sin duda necesita también sentir, en la mayoría de los casos, sentir que su pareja también se siente padre de ese bebé y también lo considera real y lo considera parte de su familia, aunque no puedan disfrutar de él, ¿no? Aunque no puedan vivir con él físicamente. Hay muchas preguntas que quedan aquí, por eso me gustaría que lo hablásemos en otro momento, porque es un tema muy bonito. Sí que lo es, la verdad. Muchas gracias, pues cuando quieras, Fernando. Voy a hablar ahora con Anuna, Fenomenal. que está esperando, y muy bien.
Y después ya te llamo fuera de antena para que hablemos sobre este tema y decirte el día de la semana que voy a poner esta grabación para que la gente lo oiga, para que ese duelo y sobre todo esa invisibilidad se vaya quitando y la gente vaya viendo que, como dices, igual no tenéis un nombre, pero sí existís. Exacto. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Un beso, Julia. Bueno, pues esta ha sido Julia. Como digo, una persona que habla muy claro. Y es un tema apasionante. Porque no es solamente hablar desde el lado más íntimo y personal del sufrimiento de perder un hijo. Encima es perder un hijo neonato, es decir, antes de que nazca la vida. Es duro, pero creo que vale la pena tener un programa en el que esta gente tenga voz, tenga luz y sobre todo no voy a intentar hacer un morbo de ello. Lo que voy a intentar es, desde el respeto, saber dónde os podéis localizar, cómo podéis hablar de ello, y desde aquí, desde Radio Cómplices, si así lo permiten, así se hará. Ahora voy a llamar a Nina y seguimos hablando de esto. Un abrazo a todo el mundo y espero que os haya gustado el tema.